Grabar en esta computadora. Buenas noches, estamos el martes 31 de octubre del 2023. Esta noche vamos a compartir y comentar el Salmo 22. Este salmo es un salmo muy interesante, es un salmo profético que lo vamos a sacar el jugo. Es el salmo que habla proféticamente de lo que Jesús iba a pasar en la cruz y cómo Jesús lo cumple, es lo que vamos a compartir ahora. Ok, primeras palabras, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Lo interesante que es que Dios jamás está lejos de nosotros, ¿correcto? Pero esa es una sensación que tenemos. Si recordamos, Jesús, cuando estaba en la cruz, en un momento dijo esas mismas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok, no es que Dios nos desampara, pero a veces sentimos eso. Entonces Dios permitió que Jesús sintiera eso, hasta eso inclusive, porque tenía que cumplir en que iba a ser nuestro abogado y sentir y vivir en su propio ser corporal humano todo lo que hemos vivido, lo cual lo convierte en el mayor intercesor posible. Por eso hay ese versículo que dice que Dios nos ha permitido consolar a otros por medio de la consolación con que Dios nos consuela a nosotros. O sea, lo que aprendemos a través de nuestras pruebas nos ayuda a ayudar a otros. Entonces Jesús cumple cada detalle de eso. ¿Sí? Ok, seguimos en el versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Dios deja de responder? No, Dios no deja de responder. Lo que pasa es que dice sí, dice no o dice espera. Entonces muchas veces queremos que nos diga sí. Entonces cuando no nos dice sí es como que no nos está escuchando, lo cual es mentira. Pero es como nos sentimos. Nuevamente, fíjense, es como humanamente nos sentimos. ¿Sí? Y es normal, ¿no? Somos seres humanos y sentimos esas cosas. Pero tenemos que pasar de lo normal a lo sobrenatural y de entender cuando no vemos la respuesta que estamos esperando. No es que Dios no me escucha, es que no es el momento o su plan o lo que sea, pero para que no nos agobiemos pensando que Dios no nos escucha, como estaba sintiendo en este momento cada vida, ¿no? E inmediatamente después de eso dice el versículo 3, pero, o sea, a pesar de que me siento así, tú eres santo, dice Dios, el único que es limpio, puro, ¿no? Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Este es un versículo, obviamente Dios habita en todas partes, pero esta expresión significa te glorías en que te alabemos. O sea, el pueblo de Dios, en esa época Israel físico, ahora nosotros el Israel espiritual, cuando alabamos a Dios y le agradecemos, Él como que se goza en eso, ¿no? Le encanta la alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace crecer? No, porque cuando estamos alabando, estamos agradeciendo, estamos en contacto con Él, entonces nosotros estamos mejor. Él se goza de que nosotros estemos en gozo, porque el gozo de nosotros no le aumenta a su poder, ni a su riqueza, ni a su deidad. Él es un Dios completo, ¿sí? Pero se goza, le gusta, le encanta que nosotros estamos aprendiendo, cambiando y creciendo, ¿sí? 4. En ti esperaron nuestros padres, está hablando del pueblo de... Esperaron y tú los libraste. Qué versículo tan interesante. Quiere decir que a veces hay que esperar. Nuevamente, Dios contesta sí, contesta no, contesta espera. ¿Ya? Y en ellos esperaron. Ahora, la espera no es, viene de la palabra esperanza. Esperanza no es tal vez venga y bueno, espero que Dios me haga esto. No, esperanza es la confianza de que Dios ha prometido algo y lo va a cumplir y estamos esperando que cumpla su palabra y Él va a cumplir su palabra. Va a venir lo que Él ha prometido, no lo que a nosotros se nos ocurre, obviamente. Entonces, esperamos en que Dios, como no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta ni para que mienta, Él va a cumplir. ¿Sí? 5. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Este es algo fuertísimo. David existió antes del profeta Isaías. El profeta Isaías declaró en Isaías, bueno, declaró lo siguiente: tú guardarás, Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevera porque en Dios ha confiado.
Y esta es la palabra acá, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces tenemos que no solamente orar, no solamente comunicarnos con Él, no solamente alabar, tenemos que confiar en que es un Dios de amor, misericordioso y perfecto, y su plan es perfecto. Eso hace que no seamos avergonzados, o sea, que veamos su obrar en nosotros. Ese es hermosísimo esa parte. Y ahí declara ahora David, más yo, el versículo 6, yo soy gusano y no hombre. Está declarando sus pecados. Y bueno, David, para meter la pata y hacer cosas terribles, las hizo. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. En un momento dado, cuando su hijo se levantó contra él y fue menospreciado, lo echaron de Israel, se fue, después regresó y regresó siendo rey de nuevo, pero pasó un momento muy, muy difícil y fue despreciado y oprobio de los hombres, fue vilipendiado. Eso le ocurrió en su vida. En ese momento, todos los que me ven me escarnecen, se burlan de mí, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, que lo libre él. En otras palabras, porque lo que ha hecho, él no se puede librar. Sálvele, puesto que en él se complacía. Que es interesantísimo también, él no ha hecho cosas que sean correctas para que él reciba recompensa por eso. Pero como ha buscado a Dios, él que lo libre. O sea, no hay forma como lo libre humanamente, ¿no? ¿Entienden eso? Eso fue en el momento que perdió su reino por un tiempo. O sea, primero fue ungido, luego fue trabajando para Saúl, luego Saúl lo persiguió, después que Saúl muere, lo nombran rey de Judá y luego de un tiempo lo nombran rey de todo Israel. Pero luego, cuando había cometido la pata profundamente espiritualmente y había cometido errores muy graves, pierde el reino por un tiempo y luego lo recupera. Su hijo lo, lo destronó por un tiempo, ¿no? Y luego perdió a ese hijo. Se pasó un momento muy difícil. Entonces, él está en ese momento difícil y ahora declara, pero tú, Dios, eres el que me sacó del vientre, o sea, tú me has hecho, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Y ese es el versículo, Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo, nos ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces, Él está cuidándonos. Entonces, la confianza no viene de nuestras obras, la confianza viene de que Dios que nos ha hecho, Él está. Entonces, Él estaba confiado desde que estaba a los pechos de su madre porque, digamos, fue escogido por Dios. Igual que cada uno de nosotros, por si acaso. ¿Ya? 10. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Repite lo mismo. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Hemos sido escogidos de antes. Ya tú eras mi Dios. Aunque nosotros nos hemos portado mal y hemos recibido al Señor a los 20, a los 5, a los 30, a los 40 años, donde sea, Él ya era nuestro Dios. Nos había escogido desde antes y sabía que nosotros lo íbamos a aceptar a Él. Ya era nuestro Dios, pero todavía no se había manifestado en nosotros, ¿eh? Pero ya era. Qué precioso ese versículo. Luego le dice en el 11, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No lo estaban ayudando casi nadie. Ahora, no te alejes de mí. Ese es un temor humano. Dios está con nosotros siempre. Pero en cierta forma es, no quiero perder contacto contigo. O sea, pero yo no quiero perder contacto. No es que tú pierdas contacto conmigo, ¿no? Ese es un error normal que comete David muchas veces cuando proclama los salmos, porque Dios no te va a dejar. Y ahora viene, a partir del 12, es interesante que en realidad esto, y el 11 también, como vamos a ver después, es Jesús, el Cristo, hablando a través de él de las cosas que le pasaron en la cruz. Y vamos a ver qué dice. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. O sea, mucha gente con mucha fuerza está delante, alrededor mío, impidiéndome avanzar y salir. Okay. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. De David estaban hablando mal, pero de Jesús hablaron terrible también. O sea, hasta ahí esos dos son paralelos, como si fueran uno u otro. Pero ahí sí comienza la profecía exacta. Como le digo, ambos pasos, ahora vamos a explicarlo mejor, pero vamos a ver cómo se correlaciona en las dos cosas, las sensaciones, lo que está pasando David y lo que pasó Jesús. Esto, el 14, ya es lo que pasó Jesús, porque David no pasó esto. Miren, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Él estaba vivo, David. ¿Cómo que se descoyuntan todos los huesos?
Cuando mueres en la cruz, pasa eso, se descoyuntan los huesos. He sido derramado como aguas, ¿no? Chorreó sangre, ¿correcto? Todos mis huesos se descoyuntaron. Cuando mueren, se descoyuntan. Muy bien. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Hoy te voy a explicar eso. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó al paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. David no estaba en el polvo de la muerte, su corazón no se había derretido, no estaba con sed. Jesús, cuando estaba en la cruz, tenía mucha sed. Y vamos a entender algo bien interesante, bien chiquito, pero bien interesante. Jesús, estando en la cruz, ¿cuánto dura la crucifixión hasta que uno se muera? No son horas, son días. Y le siguen dando agüita o algo para que se mantengan ahí, porque la cruz era un martirio, era como un castigo prolongado, un sufrimiento largo. No era una muerte corta y súbita, no. Por eso es cuando le pidieron para que lo sacara de la cruz, iban a romperle las piernas. Le rompieron la pierna a los ladrones a Jesús, lo hincaron en el costado, ¿no? Todo el mundo piensa que el lado derecho no fue el lado izquierdo, pero no importa, ahorita vamos a explicar eso. ¿Por qué le rompieron las piernas? Porque al romper las piernas no podían respirar. Entonces están con las manos así. Y si te rompen las piernas ya no puedes respirar y mueres ahogado. O sea, es una muerte de tortura, la muerte de cruz, que es la que Jesús estuvo destinado, que esos, como les digo, son días hasta que se mueren, ya agotados, acalambrados, pero le dan agua para que no se mueran por sed, sino se mueran por el dolor y el sufrimiento. Vean lo cruel que podía ser la muerte de cruz, era una tortura muy fuerte. Pero dice que su corazón fue como cera. Cuando lo punzaron al costado de Jesús salió sangre y agua. Cuando uno sangra en el tórax, puede sangrar dos sitios básicamente, alrededor de los pulmones y alrededor del corazón. Ok, el alrededor del corazón es una hemopericardio y el otro es un derrame pleural, con una hemorragia pleural. Cuando es una hemorragia de pulmón, cuando va siendo la hemorragia, se va llenando, y en forma progresiva te va faltando el aire, poco a poco, te va faltando el aire, te va faltando el aire, y después de minutos, horas, ya no aguanta la respiración y te mueres ahogado, ¿ya? Pero Jesús no murió ahogado, Jesús murió, Señor, en tu mano se encomiendo mi espíritu, suspiró y murió, una muerte súbita. ¿Qué puede ser una muerte súbita con sangrado? Solamente sangre alrededor del corazón, es un hemopericardio. Entonces le punzaron salió eso. ¿Cómo es la muerte de un hemopericardio? El corazón se llena poquito, 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 y en un momento dado, súbitamente, haces un paro. Como ustedes saben, yo soy cirujano y he trabajado en cirugía cardiovascular muchos años, cuando era jovencito, antes de ser misionero. Y esta es la descripción exacta de un hemopericardio. O sea, que se rompió un vasito en el pericardio, es la bolsa que rodea el corazón, se fue llenando y Jesús tuvo una muerte súbita. Médicamente lo explica claramente. Inclusive he visto un paciente con hemopericardio en emergencia que empezó a decir, me muero de sed, me muero de sed, y tuvo la parada y le punzamos el corazón para sacar el sangre y efectivamente el hemopericardio se salvó. Porque hemos tenido la experiencia. Cuando recordé eso con el futuro me di cuenta que en la profecía estaba explicado así. Ok, entonces regresamos ahí. He sido derramado como aguas, ¿no? Tuve un sangrado. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón como cera se derrite. Como cera se derrite. Que sea que empezó a gotear la sangre, como una cera, empezó a gotear, a derretirse. La traducción es, empezó a gotear. La cera gotea, ¿no? Digamos así. Entonces, ese goteo fue llenando, mi corazón se fue derritiendo, se fue llenando alrededor de sangre, ¿ya? Derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. Estaba seco y mi lengua se pegó a mi paladar. Tengo sed, declamó él, ¿no? Correcto. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Entonces, acá estamos viendo cómo estaba profetizado que Jesús moría de una derrame pericárdico. Y médicamente lo explica totalmente. Es la única explicación médica para un hombre joven con un sangrado y muerte súbita. No hay otra, ¿ya? Entonces, encaja esta profecía impresionantemente. Ahora dice después, 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Perros me han rodeado. ¿Qué cosa era un perro? Un no judío, un gentil. O sea, ¿quiénes los rodearon a Jesús cuando estaba en la cruz? Romanos.
¿Ok? Eso está hablando David, con lo que está viendo y sintiendo. Me han cercado cuadrilla de malignos. Había gente que se estaba burlando de él, maltratándolo. Y no solamente eso, sino que tenía dos ladrones que eran realmente malos, de malignos también. Horadaron mis manos y mis pies, muerte de cruz. Esta profecía fue dada más o menos 1000 años antes de Cristo, antes que Cristo muriera, diciendo que le iban a horadar las manos y los pies. Al Cristo, ¿ok? Entonces, él cumple hasta ese detalle. No lo amarraron, lo punzaron, porque podías hacer también el sacrificio en la cruz sin punzarte, solamente con rodearte, amarrarte las manos, pero punzar manos y pies, ¿ya? Entre tanto, ellos me miran y me observan. Claro, estaban observando todos sus enemigos, ¿no? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Sabemos por los evangelios que repartieron su ropa, pero como el manto era de una sola pieza y era muy bueno, no lo rompieron, sino se la jugaron a la suerte a ver quién le tocaba. Sobre mi ropa echaron suertes. Fíjense, 1000 años antes de Cristo, ¿ah? Y cómo se cumple cada detalle después. Y 19 dice más, tú Jehová, no te alejes. Otra vez, Jesús que sintió, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. El momento que dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y luego en tus manos encomiendo mi espíritu y se fue. Ahí vino el socorro. ¿Por qué? Porque se lo llevó, pues. Apresúrate a socorrerme. Eso no lo tenemos registrado, esto, pero es en la profecía, él lo dice, ¿sí? Ok. Luego dice el 20, ya está hablando David un poco diferente, ya no es la profecía de Jesús cómo se cumple, sino más lo que sentía él. Dice, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. En otra palabra, de todos estos ataques, sácame. Que también en cierta forma es una declaración como de Jesús, pero también puede ser de David. Eso no podemos tenerlo tan claro. Y ahora dice, ya este es David hablando, anunciaré. Cuando pase todo esto y tú lo arregles, yo voy a anunciar tu nombre a mis hermanos. O sea, voy a proclamar que tú eres el que salva, que tú eres el que hace tal cosa. Ahí está ya hablando David. Pero también Jesús declara que cada uno de nosotros somos hermanos. Entonces, ese es un paralelo también. En medio de la congregación te alabaré. Y ahí está hablando David, porque ya no es Jesús el que está alabando a Dios, porque a él lo alabamos nosotros, ¿no es cierto? Y comienza a decir ahora otra vez de 20. Los que teméis a Jehová, alabadle. No te quejes, alábalo. Pase lo que pase. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, o sea, Israel. Y tened de vosotros descendencia toda de Israel. Acá hay dos cosas interesantes. Jacob es, y Israel es la misma persona, pero Jacob es antes de ser entregado a Dios. Israel es cuando Dios ya lo recibe completamente y le pone por nombre Israel. Dios le cambia el nombre a Jacob y le llama Israel. A partir del momento se llamó Israel y de ahí viene el pueblo de Israel. O sea, es el pueblo antes de estar con Dios y luego de estar con Dios. La familia carnal es la misma, pero la familia espiritual es Dios quiere que nos convirtamos y seamos el Israel, ¿no? Okay, y tener vosotros descendencia toda de Israel, incluida nosotros, porque no menospreció, Dios no menosprecia ni abominó la aflicción del afligido. No está hablando del afligido, sino de la aflicción. O sea, cuando estamos pasando algo, Él no lo menosprecia y no lo mira lejos. Sabe lo que estamos pasando. Ya sabe hasta dónde podemos pasarlo, ¿no? Ni de Él escondió su rostro. O sea, nosotros no deja de mirarnos. Pasemos por lo que, aunque nosotros no lo sintamos, aunque nos sintamos abandonados. Él no menosprecia nuestro dolor ni nuestra aflicción, ni esconde de nosotros su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. O sea, Dios nos escucha cada vez que clamamos. En este momento David está totalmente sintonizado y explicándolo súper y orando bien, bien en el espíritu. 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. No voy a alabar mis buenas obras, voy a alabarte a ti. Mi alabanza es tú, porque tú eres lo máximo. Mis votos pagaré delante de los que le temen. También yo prometo ciertas cosas y voy a cumplir lo que prometo, porque estoy demostrando que cuando te prometo algo de Dios, le prometo a alguien que vale y por eso lo cumplo. Pero lo voy a mostrar delante de los que creen, porque los que no creen, ¿qué les importa eso? Pero a los que creen les tengo que mostrar que soy
creyente y que cumplo lo que le prometo a Dios. Estoy diciendo, prometo a Dios porque Dios es real y Dios vale, si no, no le puedo prometer a alguien que no vale, ¿no? 26. Comerán los humildes y serán saciados. Ese es algo precioso, porque muchas veces comemos y no nos saciamos. Y estoy hablando de comer no solamente físicamente, sino comer espiritualmente, el trabajo, las cosas. Hacemos cosas y no nos llenan. Pero cuando somos humildes, y humildes no es pobre, sino humilde es el que reconoce que Dios es grande y que uno es pequeño a su lado. Entonces, en ese reconocimiento, al comer su palabra, al comer su espíritu, al comer lo que Dios nos da, vamos a ser saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. O sea, si no lo buscamos, no lo estamos alabando, de verdad. Podemos hablar, pero si lo estamos buscando, Señor, ¿dónde estás? Quiero estar contigo, quiero escuchar tu respuesta, quiero que tú me guíes. Entonces, ¿qué va a hacer? Eso es realmente alabanza a Dios. Alabanza no son palabras, sí, tú eres maravilloso. Alabanza es acercarnos y buscarlo. También hay que decirle las cosas lindas, por supuesto, pero es buscarlo para que Él nos guíe, ¿no? Y que dice, vivirá vuestro corazón para siempre. ¿Que vamos a vivir siempre? No, sino que cuando estamos con el Señor, vamos a vivir nuestro espíritu para siempre, pero no corporalmente, ¿no es cierto? Entonces nuestro corazón se llena de esto. ¿Qué cosa es la alabanza? Búsqueda de Dios. Entonces me agrado en Él, lo pido, le invoco, pero no pidiendo nada más, sino uniéndome a Él. Y ahí es donde realmente vivimos. 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. En un momento dado, todo el universo va a regresar al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Se ha cumplido eso? Todavía no. Ya ahora David está hablando ni siquiera del milenio, sino del nuevo cielo y la nueva tierra. Ahí es donde va a pasar eso. Todavía no pasa para nada. Jesús dijo bien claro, cuando regrese a la tierra, ¿encontraré fe? No iba a encontrar, dijo que el amor de muchos se enfriará. Entonces está acá profetizando algo que va a ocurrir todavía en un futuro eh, de bastantes años para adelante. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Todavía no lo está rigiendo, todavía no lo está rigiendo. Nuevo cielo, nueva tierra. 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. O sea, todo ser que vive, todo. Está hablando del milenio, perdón, del futuro, del nuevo cielo, nueva tierra. Ahí no hay que alguien se va a escapar, que no quiero, no. Eso va a ser cuando te reconocemos. Todo el mundo va a reconocer a Dios. Está hablando del nuevo cielo, nueva tierra. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. O sea, todos, por más defecto que tengas. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Está hablando del futuro, está hablando del nuevo cielo, nueva tierra, la cosa maravillosa. Entonces, si vemos esta profecía, porque es una profecía, arrancan con la parte que él se siente desamparado y que empieza a profetizar cosas que Jesús estaba sintiendo. Es interesante. David está orando, está diciendo lo que está sintiendo y el Espíritu de Dios habla a través de él y empieza a profetizar sin que él se diera cuenta siquiera. Porque todo lo que él dijo en este momento, que soy gusano, estiran su boca, que lo han rodeado toros, que oraron sus manos y sus pies, que tiene sed, que se derritió su corazón, él no sabía de qué estaba hablando. ¿Por qué? Porque todavía no se había cumplido, está hablando 1000 años antes de la muerte de Cristo. Entonces, esta es una profecía que no se entendía en el momento que se dio. Pero luego cuando fueron estudiando, y vino Isaías, vino Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos ellos, algo se empezó a entender que esto eran profecías mesiánicas, pero no se entendieron completos. E inclusive hay algunas cosas que recién estamos entendiéndolas en estos tiempos, porque se están recién por cumplir o cumpliendo. Entonces las profecías son así, pero este es un hermosísimo ejemplo de cómo Dios te usa y te habla, aunque no sepas todo, pero porque Él está presente y Él nos anuncia el presente y el porvenir y saber que su plan está ya preparado para siempre. Ok, y es maravilloso. Y